Cuéntanos, Lucas, el mercado argentino, ¿cómo recibe el COVID-19? Perdón, ahí se abrió el micrófono. Bueno, antes que nada le quería decir buenos días a todos y gracias, Berlisa, por la invitación a participar. Les comento que desde mi perspectiva no estábamos preparados para esta situación. La realidad es que el COVID-19 llegó para cambiar todo, desde las formas de trabajo, lugares físicos que vamos a elegir para ejecutar nuestras actividades, pensar en nuevos productos, empezar a potenciar la utilización de nuevas tecnologías. Y por otro lado, yendo a la situación puntualmente de Argentina, para compartir nuestra experiencia, a diferencia de Panamá, Alfredo, nosotros ya veníamos antes de la pandemia con 2 años de caídas consecutivas en los volúmenes de venta, y 2018 complicado, un 2019 más complicado, y el 2020, que pensamos que era nuestro año, nos sorprende esta pandemia. Acá en Argentina se tomaron medidas drásticas y a tiempo. Se implementó la cuarentena obligatoria de manera temprana y de manera muy estricta, así que hace más de 45 días que no estamos trabajando, no podemos mostrar inmuebles. Y bueno, esta situación es la que llevó a identificar necesidades que antes no identificábamos, como por ejemplo la firma digital. Yo lo hablé con varios colegas de Latinoamérica y en la mayoría de los países no está implementada la firma digital. Entonces, uno de los desafíos que tenemos de empezar a trabajar en ese concepto. Otro punto que podemos destacar, que surgió la necesidad en este periodo, es el tema de los recorridos virtuales. Era una herramienta que ya existía, pero no era de uso habitual. Hoy vamos a tener que empezar a darle otra ponderación. Por otro lado, lo que está pasando acá en Argentina, el 90% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas industrias, pequeñas y medianas empresas, por lo cual toda esta situación de más de 45 días sin tener actividad les genera una situación compleja a todas estas empresas, las cuales van a necesitar desprenderse de inmuebles para generar una liquidez rápida y atender a todas las obligaciones contraídas en este periodo de cuarentena. Eso y sumado a que venimos de una depreciación de nuestro peso, va a llevar a que haya una baja de precio entre un 15 y un 30% en dólares, por lo cual va a haber oportunidades para inversores que se encuentren líquidos. Por último, para cerrar, les quiero compartir algo que escuché de un economista, una perspectiva interesante. Más allá que se estima que esta pandemia puede tener el impacto en el PBI de los países similar al de una guerra, a diferencia de esas crisis, un punto positivo para ver es que la capacidad instalada en las empresas está intacta. Motivo por el cual se espera, al tener la capacidad intacta, se espera una reacción del mercado más rápida. Y con una emisión monetaria que están realizando la mayoría de los países y una capacidad instalada en buenas condiciones de la mayoría de las empresas, somos positivos que el efecto y la reacción del mercado va a ser relativamente rápida comparado a otras crisis de igual magnitud. Excelente, Lucas. Gracias por tu aportación. Nosotros en Panamá, en la misma línea, veníamos de una contracción de mercado. En los últimos 4 años había ciertas implementaciones en cuanto a ley para incentivar el inventario existente, pero llega el COVID y la parte inmobiliaria no puede salir de su casa tal cual como tú lo mencionas. En Panamá exactamente sucede lo mismo. Entonces ahora nos vamos a Estados Unidos con Franklin Mateo para que nos diga desde su perspectiva inmobiliaria cómo enfrenta a Estados Unidos la llegada del COVID-19. Bienvenido, Franklin. Buenos días y ante todo bienvenidos a todos. Les saludamos desde la ciudad de la fantasía en Orlando, Florida. Por nuestra parte, le compartiría que en perspectiva de los Estados Unidos, diríamos en general, más específico al área de la Florida y la Florida Central, que es donde estamos, antes de llegar el coronavirus, el COVID-19, veníamos experimentando unos momentos muy buenos en el mercado de bienes raíces a nivel nacional en los Estados Unidos.
por lo cual traíamos una deficiencia de inventario o una deficiencia de oferta, lo cual comparado con bajos intereses que estaban disfrutando las personas que querían comprar en estos momentos, veíamos en los momentos actuales, tenemos unos intereses de banca de alrededor de unos bajos 3%, intereses fijos a 30 años, lo cual hace muy atractivo para cualquier persona querer comprar en el área. Al llegar el coronavirus, la falta de inventario definitivamente nos ha afectado, pero algo que nos ha beneficiado es que desde el primer día los bienes raíces fueron declarados esenciales. O sea que personas como yo, que trabajamos en el área de bienes raíces, sí hemos podido tener acceso a mostrar propiedades, a vender propiedades, porque el gobierno lo ha declarado como algo esencial, que la persona necesita un lugar donde vivir. Creo que más adelante hablaremos del futuro, pero por el momento definitivamente sí hemos visto un poquito de aguante, pero no ha sido algo drástico para nuestra área. A diario se sigue vendiendo real estate y gente sigue comprando y vendiendo y seguimos tomando ventaja del mercado actual. Muchas gracias, Franklin. Interesante ver cómo en ciertas latitudes no nos permiten movilidad y en Estados Unidos, pioneros en este tema, establecen el desarrollo inmobiliario como principal para el desarrollo tanto del día a día, definitivamente, porque es la concepción del hogar del estadounidense. Me parece interesante. Regresamos entonces a Panamá. Berlín Arosemena, cuéntanos cómo se encuentra el mercado inmobiliario panameño en este momento. Hola, gracias Alfredo, gracias a todos los panelistas. Pues en este momento el mercado inmobiliario panameño está, podemos decir, pausado en cuanto a poder mostrar nuevas propiedades, poder gestionar negocio en tiempo real como estábamos acostumbrados a hacer los corredores de bienes raíces aquí. Hay algunas transacciones que estamos llevando a cabo que eran lo que teníamos en el pipeline, que hemos estado adelantando y sacando con algunas herramientas que ha puesto a disposición el gobierno, como por ejemplo la presentación telemática de escrituras ante el registro público, etcétera. El mercado, antes de la declaratoria de pandemia, no es un secreto que estaba bastante lento. Desde el año 2017 más o menos estaba un poco lento, pero en el trimestre anterior a la pandemia ya habíamos estado notando un poco de recuperación. Había más movimiento, más deseo de inversión por extranjeros y panameños, pero en este momento pues estamos básicamente parados, ya que nosotros en Panamá estamos sometidos a una cuarentena total. Desde el 13 de marzo más o menos se fueron paralizando paulatinamente las actividades. Inicialmente se decretó un toque de queda que no era tan restrictivo, teníamos hasta cierta hora de la noche para circular y eventualmente el toque de queda se hizo, para mi gusto, demasiado restrictivo. Más o menos para el día 25, 26 de marzo se paralizaron todas las actividades comerciales en Panamá. Los corredores de bienes raíces, al contrario que en el caso de Franklin, en Panamá no somos considerados como trabajadores esenciales, por lo cual no tenemos salvoconductos, que es lo que el gobierno ha habilitado para que aquellas actividades que se consideran esenciales puedan seguir brindando sus servicios. Nosotros no hemos sido considerados esenciales a pesar de que la vivienda es una necesidad básica. Es algo que pienso que deben tomar en cuenta, que el gobierno debe tomar en cuenta para que se reactive el mercado inmobiliario panameño. Muchas gracias, Berlisa. Definitivamente comparto contigo. Hay muchas limitantes de movimiento y para el conocimiento del público, este es el quinto fin de semana donde Panamá está sometido a una cuarentena total. El fin de semana no puede haber circulación de absolutamente nadie durante el sábado y el domingo, solamente de los actores principales del mercado, que son supermercados, médicos, policías, bomberos. De resto, todo el mundo, este es el quinto fin de semana donde todo el mundo tiene que estar encerrado y hay limitantes. Vámonos, pero vale la pena mencionar que los hombres están en desigualdad, porque las mujeres ahora mismo podemos salir 3 días a la semana y los hombres ya llevan varios fines de semana que no pueden salir, por lo cual ellos solamente salen los martes y los jueves. Salimos 2 horas cada vez que podemos salir y eso
dependiendo del último número de tu identificación. A esa hora vas a salir con una tabla que nos fue referida, así que obviamente es imposible mostrar propiedades en ese tiempo. Excelente, muchas gracias, Berlisa. Vámonos ahora entonces hasta Uruguay con el doctor Diego Torres. Doctor Torres, en Uruguay, ¿cómo se encuentra el mercado inmobiliario actualmente? Aquí estamos puntualmente, yo tengo mi principal actuación aquí en Punta del Este. Punta del Este es una ciudad balnearia que está a 1 hora y media de la capital Montevideo. Puntualmente, aquí en Punta del Este quedó mucha gente de Argentina y de Brasil que no pudieron volver a sus países, a pesar de que estamos muy cerca, porque las distancias son muy pequeñas. Tenemos una situación que aquí la cuarentena no fue de restricción obligatoria. Nosotros somos un país muy pequeño, tenemos 3,5 millones de personas. Aquí en Punta del Este y la zona de influencia tenemos una población estable de 130.000 personas, somos pocos. Entonces, fue un poco más fácil llevar adelante todas las restricciones. Sí, en un primer momento, a partir de mediados de marzo, se tomaron algunas precauciones más serias y después se fueron aflojando un poco, por llamarlo de alguna manera. Todavía tenemos que circular con tapabocas, tenemos que ingresar a ciertos lugares con tapabocas. La actividad no está normal, pero como es una zona balnearia y en esta época del año tenemos menos gente y menos afluencia de gente, es una situación media sui generis. El mercado inmobiliario acá en Punta del Este puntualmente está muy ligado con la Argentina y la Argentina no está pasando un muy buen momento económico, entonces venimos de unos años complejos. Eso no detiene al profesional inmobiliario, porque cuando a uno le va mal, a otro le va bien, y capital siempre hay disponible para oportunidades. Entonces, a pesar de que hay una lentitud en la concreción de los negocios, de a poco se vuelve a la normalidad, a una normalidad rara, a una normalidad muy afectada por la región y por el mundo. Pero ya les vuelvo a decir, acá Punta del Este es un lugar distinto, por llamarlo de alguna manera, que también se ve afectado, pero no se ve tan afectado como otras regiones o otros lugares. En Montevideo, la capital del país, las restricciones son un poco mayores, es una ciudad de 1,5 millones de personas, donde ahí se vio un poco más restringido al principio de mediados de marzo, y hoy ya la actividad en general y en particular la parte inmobiliaria está tratando de volver a cierta normalidad, con dificultades, con renegociaciones en la parte de alquileres. Mucha gente se ve dificultada porque sus negocios fueron muy afectados, tanto del rubro inmobiliario como otros tantos rubros, y hay mucha renegociación y mucha cautela de aquí en adelante cómo se va a ir desarrollando. Se vuelve a cierta normalidad, se tiene mucha incertidumbre, se tiene mucho temor por un rebrote, a pesar de que aquí en el Uruguay, les vuelvo a decir, hemos tenido 20 fallecidos en todo este proceso de coronavirus, hay 200 infectados en todo el Uruguay diagnosticados, entonces la situación aquí en Uruguay es de cautela, es de seguir trabajando intensamente, tratar de que la inmobiliaria siga funcionando, actualizando datos, tratando de hacer todo ese trabajo que muchas veces en el día a día queda para atrás. Es un momento y es un desafío muy importante. Yo sé que no es fácil en otros lugares, tal vez es más difícil que aquí, pero se va a salir, el COVID va a pasar, los profesionales inmobiliarios tenemos que seguir trabajando, uniéndonos, y vamos a salir unidos y fortalecidos.
Excelente, doctor, muchas gracias. Un aspecto importante de la cuarentena en Panamá es que se estableció la ley seca. La ley seca establece que no hay venta de licor. Prácticamente tuvimos 5 o 6 semanas con esta ley seca activa y se levantaba en el día de ayer, cosa que activó los mercados. Y como bien decía Berlisa, las mujeres salen 3 veces a la semana. Ayer era el día donde las mujeres podían circular, sin embargo, veías las abarroterías donde venden licor abarrotadas, tal cual como dice el nombre de hombres, trayendo como consecuencia que los mismos fueran puestos a órdenes de las autoridades por el hecho de romper la ley de circulación. Ese es un aspecto ahí que tuvimos aquí en el día de ayer. Vámonos entonces para El Salvador con Mary Guevara. ¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario actualmente en El Salvador? Hola Alfredo, muchas gracias y qué gusto compartir con mis compañeros panelistas. Y bueno, nosotros en El Salvador de 2 años para acá, el crecimiento inmobiliario fue sumamente importante en las diferentes áreas, tanto corporativa, comercial y habitacional. Todos estamos apostando a finales de año que el 2020 iba a ser un año sumamente exitoso por todos los proyectos que iban a finalizar en este año y todos los que iban en desarrollo para estarlos terminando 2021-2022. La sorpresa, en marzo, todavía creo que teníamos la esperanza en la primera semana de marzo de que eso no nos llegara a nosotros, que estaba en Europa y bueno, Centroamérica iba a salir avante de todo esto. Oh, sorpresa, nos sentimos como que de la boca nos quitaron el dulce definitivamente, porque para variar, como país que le estábamos apostando a proyectos inmobiliarios sumamente importantes, teníamos el campeonato de surf a nivel mundial, lo cual eso a nivel de turismo nos iba a generar una gran reconocimiento a nivel mundial. Bueno, pasó que todo esto se suspendió. El 11 de marzo el gobierno decreta estado de emergencia y dentro de ese estado de emergencia se declara estado de excepción. ¿Qué significa eso? Que nadie puede cambiarse de casa, o sea, se queda donde está, no se puede cambiar de dirección. Por lo tanto, el tema inmobiliario queda estático. Y así llevamos ya 2 meses prácticamente, donde el tema inmobiliario no es un rubro que está autorizado para poderlo trabajar. Son muy pocos los rubros que están autorizados, que es el tema de medicamentos, definitivamente, todo el tema de salud y alimentos, más nada. Ahorita tenemos 15 días que vamos a cumplir el 22 de mayo, donde hay una restricción mucho más fuerte que no podemos salir. Yo creo que el tema inmobiliario está sufriendo algo muy fuerte, lastimosamente, y es el sector que más dinamiza la economía. Pero sin embargo, todos los que participamos en diferentes eventos durante los últimos 2 años, veníamos escuchando el cambio que iba a tener el sector inmobiliario, más que todo en el tema de retail. Y definitivamente yo creo que lo vamos a tener que hacer mucho más rápido. Todos los centros comerciales que ahorita están en proceso, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con nuestros clientes? ¿Cuál va a ser la demanda que vamos a tener para colocar todos estos espacios? Y ¿saben qué? Habrán cambiado completamente. Primero, todo el tema de retail va a cambiar y si alguien contrataba, por ejemplo, 2,000 metros, ahora va a ser espacios sumamente pequeños. Y eso ya lo veníamos viendo por el tema de la compra en línea y todo eso. Ahora, el tema de los alquileres, completamente a renegociar los costos. Primero, porque las empresas no saben cuál va a ser su demanda ahora post-COVID. Si tenía 500 metros y eso en esos 500 metros tenía, ejemplo, 50 personas, pero ahora me están obligando que haya más distanciamiento entre mis colaboradores. Entonces, esos 500 metros ya no van a ser suficientes, pero mi costo operativo seguirá siendo un costo alto. Entonces, de plano hay un cambio importante que nosotros todos, llámese desarrolladores, banca, todos los involucrados en este maravilloso rubro que es el sector inmobiliario,
tenemos que hacer un reseteo de mente y unirnos todos para buscar soluciones. Excelente, muchas gracias, Mary. Vemos la diferencia y en este caso va a ser, digamos, algo que es igual a Panamá. Ustedes tienen un inventario importante para colocar, nosotros también, y como bien dices tú, nos quitaron el dulce de la boca. Y es una situación que está ocurriendo en Panamá. Pero vámonos entonces a otras latitudes. Franklin, cuéntanos, Franklin, ¿cómo se encuentra, qué tipo de operación, perdón, desde tu perspectiva inmobiliaria en Estados Unidos se va a ver más afectada? ¿Se verá más afectada la venta o se verá más afectada el alquiler? Ahora sí, ok. Mira, Alfredo, primero quería, me da mucha pena por ustedes allá en Panamá por lo de la venta de alcohol, pero lo cual no creo que sea un problema porque yo sé que en Panamá no se toma mucho alcohol. O sea que no creo que eso ha sido un problema. Mira, en términos de alquiler, primeramente, al igual que en muchos otros países, acá en los Estados Unidos sí se han puesto reglas de que los dueños de vivienda no se pueden hacer evicciones. O sea, si no pagan la renta, lamentablemente no te pueden sacar de tu casa en estos momentos. O sea que es algo que beneficia tal vez al que no puede pagar, perjudica tal vez a los dueños de vivienda, pero son leyes que hay por el momento. En términos de ventas, que es a lo que yo me dedico mayormente, tenemos dos áreas las cuales yo me dedico principal. Una es el área vacacional, la cual definitivamente ha sido afectada. El área donde yo estoy personalmente, estamos a unos 10, 15 minutos de Walt Disney World, el cual es uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Y como todos sabrán, los parques de Walt Disney World a través del mundo están cerrados. Eso ha afectado mucho la inversión en el área vacacional. Ahora, en el área residencial, definitivamente ha habido una baja, pero como les decía al principio, si miramos el MLS, que es el Multiple Listing Services, que es lo que usamos los realtors para ver las casas que están a la venta, ese número nunca ha sido cero. Ese número desde la pandemia, desde que la cuarentena empezó, todos los días han habido casas nuevas en el mercado y han habido casas nuevas a la venta. Actualmente le comparto un dato súper importante. En nuestro mercado, yo sé que, por ejemplo, Lucas hablaba de Argentina, de los tiempos que dura vender una casa, pero para el mes de marzo teníamos un promedio acá en la Florida Central de 54 días para que se vendiera una casa, comparado al año pasado, que eran algunos 62 días. O sea que en nuestro mercado los bienes raíces se están vendiendo bastante rápido. Actualmente, en el mes de marzo, justo antes de iniciarse la pandemia, en la Florida Central teníamos un inventario de viviendas de unos 3 meses. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si no ponen más casas a la venta, en 3 meses no hay casas para vender, lo cual nos da un inventario bastante sólido, que no hay exceso de inventario. Y otro dato súper importante, como les comenté anteriormente, es la facilidad que hay para préstamos bancarios. Los intereses actualmente están en los bajos 3%. ¿Qué nos quiere decir eso para personas de otros países? Que si compras una casa actualmente en los Estados Unidos con préstamo bancario, financias un 95%, por decir un número, ese 95% lo vas a financiar a 30 años con un interés de un 3% aproximadamente, lo cual es bastante atractivo. Para inversionistas extranjeros, muchos bancos aún están financiando. Obviamente hay un poco más de restricciones. Los prontos o los iniciales son más altos. Estamos hablando de un 30% aproximadamente. Pero sí la banca sigue prestando dinero y sigue incentivando. Los bancos están más estrictos, obviamente, para evitar que quien no pueda comprar, compre. Pero sí hay incentivos y sí seguimos a diario incentivando a que la gente continúe tomando ventaja de estos programas que hay y que la banca inmobiliaria se siga moviendo. Excelente, y es bueno saber que
que hay apertura de parte de un aspecto importante como es la banca. Ese punto lo vamos a tocar más adelante con el resto de las panelistas, y definitivamente ese tipo de tasa de interés y ese alto financiamiento, cosas que no existen en otras latitudes, incentivan lo que es la compra. Y muy interesante el dato que el inventario prácticamente en 54 días puede llegar a cero, cosa que no está ocurriendo como ya hemos visto en otras latitudes. Vámonos entonces con Raúl Martínez hasta Honduras. Exactamente la misma pregunta, Raúl, desde tu perspectiva inmobiliaria y tu expertise. ¿Qué tú piensas que se va a ver más afectada? ¿Ventas o alquiler? Gracias, Alfredo. Pues definitivamente de inmediato los alquileres, de hecho lo acaban de mencionar un par de panelistas, en sus países hubieron, por decreto, se han definido situaciones que los afectan de inmediato y de manera directa, ¿no? Eso pues por default, como decimos nosotros acá, va a hacer que, esta situación va a hacer que todos los valores de LERES se vayan ajustando en los próximos meses. Es una necesidad para lo que se nos viene desde el punto de vista de la liquidez de los mercados, la falta de generación de los entes productivos, van a hacer que no tengamos la liquidez en los mercados para poder mantener los valores anteriores. Al irse ajustando los alquileres, con el tiempo va a hacer un impacto en el valor de las propiedades. El que todos los desarrolladores, cuando piensan en un proyecto cuyo objetivo sea la renta, pues piensan en un rendimiento, ¿no? En una generación de X porcentaje sobre cada dólar invertido o cualquiera que sea su moneda. Eso va a hacer un impacto en el valor de las propiedades un poquito más adelante. Todo se va a ir ajustando. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y estemos claros y recordemos los fundamentales de los bienes raíces. La ubicación es fundamental en cualquier negocio inmobiliario, y donde la ubicación sea extraordinaria, estos ajustes no van a ser extraordinarios. Siempre va a haber algún tipo de demanda sobre estos proyectos, ya sean residenciales o comerciales o corporativos. Entonces, esa parte, dejémosla ahí como un paréntesis, que va a no es igual en un lugar donde la ubicación es extraordinaria a otros donde no lo sea. Dicho eso, como quisiera decir esto, ¿no? O sea, todavía no sabemos dónde va a terminar esta situación de la cuarentena, qué tanto va a ser la afectación a nuestro rubro. Yo siempre pienso, como dice uno de los filósofos griegos, solo sé que no sé nada. Creo que no debemos de entrar en pánico. Creo que debemos de ir viendo las tendencias de los mercados e ir analizándolas, generando data. Por eso es tan importante que nosotros los inmobiliarios nos mantengamos de cerca con el pensamiento de lo que está pasando en las personas, sin emoción, ¿verdad? Tengo un cliente al que admiro mucho que siempre me ha dicho: uno debe de ser como el agua, debemos de adaptarnos a lo que va sucediendo. Y así va a suceder con el ser humano, nos vamos a adaptar a la nueva situación. Van a haber oportunidades para ambos lados. Ahorita al inicio, lógicamente, va a haber que negociar alquileres, pero el negocio inmobiliario, y esto es algo que muchas veces los desarrolladores no lo tienen en su mente, el negocio inmobiliario no es un negocio de 3 años, ni de 5, ni de 8. En la parte del negocio inmobiliario de largo plazo, es de cientos de años en algunos casos. Y si no, vayámonos al caso más cercano, que es la torre del Empire State Building, ¿verdad? Que su primer contrato de arrendamiento fue por 99 años, solo de la tierra. Eso, y si vamos un poco más allá a propiedades como en Inglaterra, que tienen cientos de años de existir, o sea, tenemos que visualizar el negocio a largo plazo. Ahorita hay una sacudida, se está haciendo tener que replantearnos, reinventar ciertas cosas, ponernos creativos. Mencionaba Mary, por ejemplo, en El Salvador, el tema de los nuevos requerimientos de espacios, que de repente la separación entre las personas va a requerir de espacios más amplios. Van a haber corporaciones que lo van a poder pagar, van a haber otras que no. Pero eso puede abrirle la oportunidad a otro tipo de espacios de menor valor.
bodegas, lugares que tal vez estaban abandonados, que puedan reactivarse. O sea, este es un traslado de la riqueza. No es que no va a haber movimientos económicos, simplemente hay que ver las tendencias y montarse en ese tren para poder ir haciendo negocios. Lógicamente no va a ser fácil, pero todo se va a ir ajustando, nosotros nos vamos a ir adaptando y poco a poco todo va a ir volviendo a su cauce. Va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero excelente, esa sería... excelente. Excelente, Raúl, tu aportación interesante, el tema de la facilidad o el acceso a la cantidad de metros cuadrados. Aquí en Panamá, las empresas multinacionales han establecido por el tema de distanciamiento social métricas donde básicamente una persona tiene que estar más o menos entre 1,5 metros, 1,6 metros, y esto obliga a la utilización de más infraestructura. Sin embargo, otras que no tienen músculo financiero tendrían entonces que volcarse al tema de teletrabajo, buscar espacios más grandes. Pero bueno, seguimos en la misma línea. Ahora nos vamos. Solo quisiera mencionarte algo adicional final, y es el hecho de que todos vamos a tener que implementar protocolos de higiene y sanitización también, que va a levantar otra industria que probablemente no tenía eso en su haber, pero al final, de nuevo, es un tema de adaptación y todo va a pasar. Poco a poco vamos a regresar a una nueva normalidad, pero a la cual nos vamos a saber adaptar. Excelente. Nos vamos entonces ahora hasta Uruguay con el doctor Diego Torres en la misma línea. ¿Qué área, según su perspectiva, se va a ver más afectada? ¿La venta o el alquiler? Doctor Torres. Y acá en Punta del Este se nos vio más afectada en este primer momento el tema de la venta por la época del año que se desarrolló todo esto del COVID. En esta época del año es cuando nosotros empezamos a recibir más gente a visitar propiedades para la compra, porque tienen la percepción que pasado el verano llega la época donde la gente se va y aparecen más oportunidades. Entonces, podemos, como estaba comentando muy bien Raúl, el tema de la percepción, el tema de las oportunidades, el tema de cómo se va desarrollando todo esto del COVID, que no se sabe con certeza cuándo va a terminar esto. Yo creo que más allá de eso tenemos que nosotros los profesionales seguir trabajando no como si nada esté pasando, que nada esté aconteciendo, pero creo que tenemos que redoblar el esfuerzo. Creo que está en nosotros las herramientas para salir adelante. Tenemos que ser más eficaces, tenemos que ser mejores profesionales, tenemos que tener mejores propiedades, tenemos que salir a buscar como el primer día, cuando recién iniciamos nuestras actividades, que estábamos con toda esa efervescencia, con todas esas fuerzas. Creo que el desafío es mayor y mayor tiene que ser el trabajo, mayor tiene que ser el compromiso, sino dar el paso al costado y dedicarnos a otro rubro o a otra profesión. Si queremos estar en el mundo del real estate, el desafío hoy es mayor y el trabajo tiene que ser mayor. El tema de los alquileres, acá en Punta del Este en particular, son de invierno, no es tan atractivo, los precios son bastante menores que en la alta temporada. Entonces, el tema de los alquileres por el momento, salvo cuestiones de índole comercial, ahí sí se han visto muy, muy afectadas, porque hay rubros que han sido muy afectados. El tema hotelería, el tema restaurante, alquiladoras de auto, comercios en general, eso está prácticamente muerto desde mediados de marzo, cuando empezamos una baja temporada que para nosotros es atractiva, todavía marzo, abril y mayo, porque queda mucho jubilado, mucho retirado, pasando 2-3 meses aquí porque el clima todavía es bueno, los precios son más bajos, entonces hay 2-3 meses donde los restaurantes funcionan, los hoteles funcionan,
Bueno, en este año murieron. Entonces ahí en esos sectores se han visto muy restringidos y el tema de los alquileres ahí se han visto muy, muy afectados. Y el tema ventas, todavía no hay un desplome de precios, no hay, la gente trata de mantener las propiedades, la gente acá, los gastos de mantenimiento de edificios o de departamentos son cada 3 meses o 6 meses, se viene sosteniendo el pago, no ha habido grandes atrasos. Por el momento, más incertidumbre que certezas. Entonces, Excelente. a trabajar, amigos. Bueno, muy bien, gracias, doctor. Definitivamente en prácticamente todos los mercados hemos estado en las últimas semanas probando la capacidad instalada de nuestros hogares. Entonces, en esa línea, y para la siguiente panelista, Mary Guevara, ¿consideras que el COVID-19 puede cambiar la preferencia de demanda, en este caso compra, respecto al tipo de inmueble que un cliente elige comprar? Yo creo que sí, definitivamente van a haber cambios importantes y aquí donde viene la creatividad del desarrollador con la demanda que puede tener de sus empresas contratantes. Por ejemplo, hoy por hoy a mí me da muchísimo gusto que en El Salvador hay empresarios, desarrolladores, visionarios. Ya en el primer mes ya se hicieron todas las transformaciones para decir vamos a adaptarnos a la demanda que va a tener hoy por hoy, post-COVID, la empresa privada. Todas estas organizaciones que van a ir con mucha precaución. Ejemplo, si yo voy a asumir un riesgo económico de una contratación de un espacio grande, normalmente aquí en El Salvador se acostumbra a hacer contratos no menores de 5 años y con incrementos del 3 al 5% anual. ¿Qué sucede? Que estas empresas vinieron, vaya, usted necesita un contrato de 6 meses, de 1 año, lo tiene. ¿Cuánto quiere pagar? Queremos adaptarnos a usted para que siga operando, porque es la única manera como el país va a salir adelante. Haciendo una alianza con el inquilino para poder, de nada me sirve de todas maneras tener un inmueble solo si la empresa va a decidir mejor quedarse donde está, mandar a su gente home office para quitarse ese costo operativo. Pero nosotros tenemos que apostarle que ocupen los espacios de infraestructura, pues hay una inversión importante. ¿Qué es lo que va a suceder? No se va a tener la misma rentabilidad que se había venido trabajando. Hoy, por ejemplo, por lo menos acá en el tema de vivienda, la rentabilidad es sumamente mínima. Yo diría que andaba por un 2, un 3% como máximo. En el tema comercial e industrial, sí, definitivamente el número que se buscaba era arriba del 8%. Pero hoy por hoy, señores, démonos la mano, unámonos y salgamos adelante. Esa creo yo que va a ser la política en la cual nos tenemos que enfocar. Y aquí va a ganar aquel que sea más flexible. El que quiera seguirse manteniendo en la misma línea, lo siento, pero creo que lo vamos a ver con sus edificios desocupados, porque no va a estar dispuesto a ser flexible y el empresario no va a estar dispuesto a asumir riesgos que no sabemos. O sea, yo creería que de aquí a finales de año todo va a ser sumamente mesurado, calculado, de no tomar riesgos que no vayamos a controlar en el tiempo. Okay. Pero de ahí para allá yo creo que Dios mediante, dependiendo cómo nosotros nos unamos como país con los diferentes grupos, vamos a salir adelante siendo optimistas, siendo positivos. Excelente, gracias Mary. Nos vamos entonces ahora hasta Argentina. Lucas, en la misma línea, ¿consideras que el COVID-19 puede cambiar las preferencias de compra respecto al tipo de inmueble que un cliente elija comprar? ¿Cómo piensas tú que va a estar eso en Argentina? Ahí está. Alfredo, te cuento. Pienso que por primera vez estamos viviendo nuestros hogares. Hoy nuestras casas o departamentos se están convirtiendo en gimnasios, en escuelas, en oficinas. Creo que ese es el gran cambio y eso es lo que va a impulsar esto de
pensar nuevos tipos de productos. Un dato que proporciona un portal de venta en Argentina que me parece muy interesante relacionado a lo que estoy diciendo, es que aumentaron proporcionalmente un 50% las búsquedas de propiedades proporcionalmente a otras, con los filtros de búsqueda balcón, terraza y patio. Esto quiere decir que está habiendo una necesidad de aire, de más espacio. Y por otro lado, les comparto, la semana pasada estuve trabajando con un focus group para anticiparnos a qué tipo de producto puede ser la nueva tendencia o qué producto tenemos que empezar a prever o a planificar. Y uno de los productos que surgió es el departamento de un dormitorio y medio en este focus group. En mi ciudad, la mayoría de las tipologías son entre 1 y 2 dormitorios, pero con toda esta tendencia que estamos viviendo del home office y la necesidad de tener un espacio de trabajo, consideramos que el departamento de la tipología un dormitorio y medio puede ser algo interesante para encarar. Por otro lado, también en esta línea de que estamos empezando a ver nuestros hogares, empezamos a identificar comodidades que tenemos e incomodidades, y considero que se está revalorizando nuestro hogar, revalorizando el inmueble donde vivimos, lo cual va a llevar a tener o priorizar una mayor inversión, ya sea en mejoras o en modificar nuestras condiciones actuales. Excelente, Lucas, muchas gracias. Regresamos entonces a Panamá. Berlisa, desde tu perspectiva inmobiliaria, ¿COVID-19 cambia la preferencia de demanda respecto al tipo de inmueble? Hola, sí, gracias. Saben que estamos distanciados físicamente, pero no socialmente. Imagínate, tenemos unido a toda Latinoamérica aquí en el chat. Estamos viendo saludos de latinos hasta en Estados Unidos. Gracias. En cuanto a las preferencias en el mercado, sí, obviamente yo coincido con Lucas en cuanto al tema residencial. Va a haber un cambio de perspectiva, ya al saber que probablemente las cuarentenas van a ser intermitentes por los próximos 18 meses, según lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Si vas a estar viviendo en una cuarentena intermitente y necesitas pasar más tiempo en tu casa, vas a querer tener un área residencial mucho más cómoda, probablemente más amplia. Por otro lado, muchos profesionales independientes o pequeñas empresas se han dado cuenta ahora con esta situación que es perfectamente posible hacer teletrabajo y podrán necesitar una vivienda más amplia en la que puedan incorporar también su oficina. Con eso veo que el mercado comercial podría sufrir, ya que por lo menos en Panamá, antes de la declaratoria de pandemia, ya teníamos un alto inventario en locales y oficinas comerciales. Y yo pienso que ese inventario obviamente va a crecer debido a las cifras que nos va dando el Ministerio de Trabajo en cuanto a la suspensión de contratos de trabajo que ha sido autorizada por el gobierno nacional debido pues, a la pandemia y a la baja de ingresos de muchas empresas. Por otro lado, hay un fenómeno importante. A medida que se vaya haciendo el levantamiento gradual de las medidas de mitigación, algunas empresas grandes van a necesitar más espacio porque yo he estado viendo que entre las directrices que se dan es el distanciamiento físico de los colaboradores dentro de las empresas. Habrá empresas que sí podrán mantener a sus trabajadores, que necesitan mantener a sus trabajadores, por ejemplo el caso de la banca, que creo que ahora va a tener más trabajo que nunca, debido a la atención personalizada que van a dar caso por caso a todos sus usuarios, ya que el gobierno pues, decretó una moratoria. Hay ciertas medidas que no son automáticas y los bancos están poniendo mucho empeño en contactar directamente a cada uno de sus usuarios, de las personas que tienen préstamos hipotecarios, préstamos comerciales, etc. Así que ellos van a necesitar a todo su personal y probablemente más. Y hay unas directrices en cuanto a espaciamiento físico. Probablemente ese tipo de empresas tendrán que mudarse a lugares más grandes. Definitivamente va a haber un reacomodamiento, una readaptación en cuanto a todo el tema inmobiliario y la demanda. La demanda va a ser definitivamente distinta. Le comentaba yo a un cliente
hace poco que me llamó y me preguntó, ¿crees que voy a poder vender mi propiedad después del COVID o ya no va a haber nadie comprando? Le dije, pues habrá nuevos ricos, porque ahora hay empresas que están haciendo mucho dinero. Hay empresas que han resurgido, por ejemplo, aquí en Panamá, todo el tema del envío a domicilio. O sea, el mundo no se acaba, lo que hay es una readaptación, hay que reacomodarse, como decía mi colega Mary de El Salvador, tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, hay algo que se llama inteligencia contextual. Tienes que ser inteligente en el contexto que te ha tocado vivir. A mí muchos clientes me llaman, algunos desesperados, yo les digo, mira, estas son situaciones históricas, nos tocó a nosotros vivirla, tenemos que salir adelante, ver, yo por ejemplo, en las 2 primeras semanas, le decía yo a algunos amigos míos que me llamaban, que esto te ha agarrado, como dicen en inglés, como un sucker punch, que es como cuando te meten un puño en el estómago y te sacan el aire y no sabes qué pasó, quedaste, así como estamos nosotros, estaban también los gobiernos. La Organización Mundial de la Salud elevó la alerta a alta el 27 de enero de este año. Muchos de nosotros ni siquiera lo sabíamos. De hecho, yo haciendo investigación nosotros en Panamá desde enero estamos siendo gobernados por decreto ejecutivo. Yo me di la tarea las 2 primeras semanas de empezar a investigar y me di cuenta que de hecho el 28 de enero en Panamá el órgano ejecutivo había ya emitido un decreto con directrices acerca del COVID. Yo no tenía ni idea. De hecho, en Panamá se celebraron los carnavales, nosotros seguíamos teniendo nuestra vida normal. No fue sino hasta el 9 de marzo cuando se hizo reconocimiento público del primer caso positivo, cuando todos tomamos conciencia. De hecho, mi oficina dejó de trabajar físicamente en mi local comercial desde el 12 de marzo. Yo me he mantenido trabajando en teletrabajo y mis vendedores igual, porque tenemos que darle seguimiento a las transacciones que teníamos en el pipeline. Pero definitivamente todo va a cambiar. Ya ustedes están oyendo las noticias, el nuevo normal, la nueva normalidad. La nueva normalidad, ¿qué va a traer para nosotros los corredores de bienes raíces? Nosotros siento yo que somos trabajadores esenciales. Por lo menos en Panamá el gobierno debería tomar en cuenta esto para la primera escalada. Hay personas que necesitan mudarse, había personas que estaban en procesos de divorcio, que ahora se han quedado encerrados con su maltratador, por ejemplo. Eso es una necesidad básica. Hay que tomarlo en cuenta para que nos den apertura. Y en nuestra nueva normalidad, los corredores de bienes raíces vamos a tener que utilizar guantes, vamos a tener que utilizar máscaras, proveérsela a nuestro personal, lavado de zapatos, tener un extremo cuidado. En este momento en Panamá hay muchos condominios, propiedades horizontales, edificios en donde las juntas directivas no nos permiten a los corredores de bienes raíces entrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo, nadie quiere enfermarse. Así es. Nadie quiere eso. Así que la adaptación, y sí, de seguro que vamos a tener un nuevo gusto en cuanto al tema inmobiliario, comercial y residencial. Gracias, Berlisa. Para los que hemos participado en el Encuentro Latinoamericano de Desarrolladores Inmobiliarios, veníamos con una tendencia de mercado de nichos y dentro de la estructura del edificio, de la construcción, lo que se promovía en estos foros era, tal cual como menciona Lucas, eran espacios pequeños, pero también muchísimos espacios para socializar. Este tema del COVID-19, yo veo el área social todos los días, la piscina hay nunca la uso, pero ahora la quiero usar, pero por el confinamiento no lo puedo utilizar. Entonces, esto hace que los proyectos se tengan que reacomodar en función de esta realidad. Hoy es sábado, hoy es un día usual donde en Panamá pudiéramos estar trabajando en este momento. Sin embargo, pasamos a la siguiente pregunta que va para Diego Torres hasta Uruguay. ¿El home office llegó para quedarse? ¿Usted como inmobiliario prevé nuevos modelos de trabajo luego de la pandemia? Diego tiene problemas técnicos con el audio, parece. Tienes que abrir el micrófono, Diego, ya, ahí está. Ahí me escuchan. Perfecto, perfecto, Diego. Y un poco, porque creo que los seres humanos necesitamos el contacto, necesitamos darnos un abrazo. Los latinos nos gusta estar en contacto. Obviamente que las herramientas digitales, como consultaba un participante
hace un momento con una pregunta, llegaron hace rato y siguen transformando nuestro trabajo. No hay ninguna duda. Cada día aparecen nuevas herramientas que facilitan nuestro trabajo y tenemos que saber utilizarlas, que nuestros equipos sepan sacarle el mayor provecho. Acá en Punta del Este, que es una zona balnearia de playa, es más lindo estar al aire libre y trabajando y visitando las propiedades y creo que muchos de nosotros seguramente estaremos, sobre todo por una cuestión de edad, saliendo y entrando y es difícil saberlo, pero con certeza que todas las herramientas digitales y todos los cambios y las transformaciones van a seguir aconteciendo más allá del COVID y más allá de nosotros y nos vamos a tener que adaptar. Creo también que es una buena oportunidad para los profesionales inmobiliarios de conocernos, de reconocernos, saber cuáles son nuestras necesidades y juntos llevarlas adelante e implementarlas. Creo que es un momento de pasar a ser protagonistas. Es un momento de transformación en la cual nosotros debemos asumir ese liderazgo y no esperar a que otros nos den las soluciones. Entonces, home office, no home office, lo que fuere, cada lugar, cada mercado, cada ciudad tiene su particularidad y cada profesional tiene que saber cuál es su fortaleza y explotar esa fortaleza. Excelente. Aquí tenemos que ser cada día más ingeniosos y adaptarnos más rápidamente. Los desafíos están y van a seguir aconteciendo. Hoy es esto, mañana va a ser otra cosa. Hay que adaptarse. No nos podemos quedar quejándonos que la realidad cambió. Nada. Hay que adaptarse, hay que trabajar más. Excelente, Diego. Me quedo con tu tema de adaptabilidad. Y bueno, vamos de Sudamérica a Norteamérica. Vamos con nuestro amigo Frank. Home Office llegó para quedarse. Tu perspectiva, Frank. Vamos a habilitar el micrófono de Frank, por favor, a nuestro operador que está backstage. Al final se lo vamos a mostrar. El micrófono de Franklin está habilitado. Era él. Perfecto. No me echen la culpa a mí. Mira, Alfredo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás compañeros. Creo que es un tema de adaptabilidad. Alguien mencionó que debemos ser como el agua y suena muy bueno eso porque el agua va corriendo por los ríos y se va adaptando al curso que va corriendo. Pero llegó para quedarse o no. Estoy muy de acuerdo de que siempre vamos a necesitar ese contacto humano. Principalmente nosotros como latinos que nos gusta tanto ese abrazo, ese apretón de mano, eso nunca va a poder ser reemplazado. Ahora, sí creo que hemos tenido más conciencia de los espacios que necesitamos. Creo que mencionaba Lucas o Diego que ahora las casas se han convertido en gimnasio, en salones de belleza, en centros recreacionales, etcétera, etcétera. Y la gente está valorando más el espacio que tiene en su casa. Mucha gente está valorando más el no tener que manejar y bregar con los embotellamientos de tráfico para ir y regresar a la oficina. Sí, vamos a tener que tener más contacto contacto virtual. Por ejemplo, aquí tenemos una reunión que estamos desde el norte de América hasta la punta del sur de América y tenemos la facilidad de conectarnos a través de la tecnología, que eran cosas que no la utilizábamos tanto meses atrás. Por ejemplo, aquí en la Florida, me imagino que en otros lugares se están usando mucho mostrar casas virtuales. Desde la comunidad de tu casa, las personas están viendo más las dimensiones de una propiedad, tomando decisiones para compra y ventas y alquileres de propiedad a través virtual.
Entonces yo no creo que nos vamos a quedar 100% en el home office, pero sí creo que vamos a ver un gran cambio. Y al final del día es ese acercamiento que podamos darle a nuestros clientes y ese servicio que podamos darle, sea virtual o sea personal, que nos va a mantener cada día a la delantera de los negocios. Muchísimas gracias, Franklin. Nos vamos ahora con Raúl Martínez hasta Honduras. La misma línea. Home Office llegó para quedarse. Raúl, cuéntanos. Ustedes todos tienen sus micrófonos abiertos, los panelistas. Cuando ustedes los apagan, tienen que recordar abrirlos. Gracias, Berlisa. Bueno. Aquí hay un tema de costos. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Sí creo que los home office estamos experimentando ahorita nos despierta un montón de posibilidades. O sea, creo que nos puede hacer o más efectivos o más eficientes. Vamos a tener problemas porque de repente ya no va a haber excusa para no conectarse en la noche, ¿verdad? Pero eso me lleva a un tema fundamental aquí, y es el hecho de que hoy es una necesidad, pero deje de ser una necesidad. Vamos a querer tener a nuestros clientes visitándonos en la privacidad de nuestras casas, gente que tal vez no conozcamos. O sea, no todo es ni blanco ni negro. Siempre hay grises, siempre hay diferentes. De nuevo, regresamos al tema del agua y de la adaptabilidad, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en mente, número uno. Número dos, sí va a levantar. Creo que la parte de lo digital se va a levantar, y tenemos que empezar a trabajar y a planificar como países en la importancia, por ejemplo, de poder hacer muchas actividades sin tener que hacerlo presencial, ya que vemos que definitivamente que creo que es el mayor producto a favor de la industria y de todas las industrias, es que podemos no necesariamente tener que estar presenciales para poder explicar ciertas cosas y definirlas. Entre ellas, por ejemplo, ahorita en nuestro país ni siquiera se está trabajando con el asunto de abrir los registros de la propiedad, el registro mercantil, cosas que podríamos estar trabajándolas digitalmente. Ni siquiera hay una apertura a poder ir viendo eso como algo en lo que se puede ir trabajando desde ya para aperturarlo. La banca, ¿qué va a hacer cuando quiera hacer una negociación de refinanciamiento? Si no puede ir a registrar la hipoteca. O sea, hay un montón de detalles que creo que lo que está generando el home office actual, que es por necesidad, es abriéndonos los ojos a todas las posibilidades donde podemos volvernos más efectivos en lo que hacemos. Y acordémonos que para todos los que estamos en home office, el costo se nos va para arriba, la energía eléctrica, lo que comemos, ahora comemos más porque tenemos la refrigeradora cerca, ¿no? O sea, el cafecito, etcétera. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Creo que los desarrolladores corporativos de oficinas deberán de ir planificando a hacer espacios donde se pueda converger una ubicación, más personas sin necesidad de estar tan cerca. Y voy a poner el ejemplo de Panamá. En Panamá, ustedes, por espacio y por costos, que por cierto, mis respetos con los costos de la tierra en Panamá, pero por tema de costos, todo el mundo hace desarrollo con doble altura, y lo que hacen es que generan mezanines. Esto te permite disminuir tu costo y poder apalancarte con esa doble altura a poder tener la misma cantidad de personas en el mismo espacio físico de tierra. Claro que hay un poco de costo adicional en la construcción. Son esas creatividades, esa adaptabilidad a la que me refiero, que no solamente es desde el punto de vista de corretaje inmobiliario, sino que desde todas las partes de la industria. La banca y el gobierno ahorita tienen que trabajar muchísimo. Como decía Mary, tenemos que salir juntos de esto. Todos we will all take a hit. O sea, esto
es natural, lo estamos viviendo. Con eso, me refiero a que tanto el gobierno como la banca tendrán que adaptarse a esa situación que hemos estado hablando de disminución de ingresos a todos estos rubros, y es peor que la banca se quede con esos proyectos que si nos adaptamos todos juntos de una manera planificada y empujamos a que todos vayamos creciendo de nuevo poco a poco nuestras actividades económicas, generando riqueza y regresando a algún nuevo mañana que tendrá, lógicamente, algunas nuevas industrias más fuertes, etcétera. Muchas gracias, Raúl. Definitivamente nosotros como personas que estamos trabajando en home office, en la actualidad estamos asumiendo ciertos costos adicionales. Estamos comiendo más, como bien menciona Raúl, estamos de un mayor consumo, esta parte de la energía eléctrica, que estamos prácticamente en paneles de 12 horas trabajando en la parte estructurada en la oficina. Uno tiene horarios de 8 a 5 de la tarde, sin embargo, por experiencia propia en casa, empezamos a las 7:30 de la mañana y prácticamente terminamos 7:30, 8 de la noche. Entonces el consumo de luz está siendo absorbido por el colaborador regular, y es algo que hay que considerar. Cambiando de línea, entonces, vamos Alfredo, a la siguiente pregunta. Disculpa, Luisa, déjame acotar algo en eso. En Panamá, la ley de teletrabajo incluye que el empleador le reconozca parte de la energía eléctrica y algún otro costo de internet a el trabajador que queda en teletrabajo. Nosotros hemos adoptado, mira, el gobierno de Panamá, yo sé que no me toca, pero quería anotar esto. El gobierno panameño, en las 3 primeras semanas de la emergencia nacional, ya había adoptado unas 18 medidas económicas tendientes a aliviar pues todo lo que iba a comenzar a pasar con el nivel de desempleo, etcétera. Entre esas, tú sabes, pues también la reducción que se hizo en el costo de la energía eléctrica, que hay un porcentaje que nos deben reconocer las compañías eléctricas, que en realidad es subsidiado por el gobierno. Ya con eso no te interrumpo más. Adelante. Excelente. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones tomó el gobierno o algún otro ente rector con respecto a los alquileres residenciales y comerciales? ¿Cómo considera que será la relación entre el dueño de esta propiedad y su cliente? Y vamos entonces hasta Argentina con Lucas. Cuéntanos, Lucas, ¿cuál es tu opinión acerca de esta pregunta? Lucas, tienes que abrir tu micrófono tú mismo. Ahí está, lo abriste. Perfecto. Sí, no sabría. Bueno, acá en Argentina el gobierno se está manejando con un decreto de urgencia, el cual toma 2 acciones principalmente. La primera es el congelamiento de los alquileres. Para contextualizar esto, en Argentina los alquileres se hacen en nuestra moneda, en pesos argentinos. En un país inflacionario como el nuestro, cada 6 meses actualizamos el valor de los alquileres. Motivo por el cual se frenaron y se congelaron esos alquileres que se estaban pagando desde los valores desde marzo. Este congelamiento o este diferimiento de pago se va a poder pagar recién a partir de octubre y hasta en 6 cuotas. Eso por un lado. Segundo, ¿qué pasa si un inquilino no puede pagar el alquiler? Puede acumular esa deuda y a partir de octubre pagarla en un plan de hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas. Esta acumulación de deuda no genera intereses punitorios, no genera intereses moratorios, pero sí un interés compensatorio que se toma el mismo interés que paga un plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina. Por otro lado, hay un caso que es una excepción, en el caso de un propietario el cual demuestre que tiene un inmueble y esa explotación es su única fuente de ingreso, quede exceptuado de este decreto de urgencia. Respecto, Alfredo, con la pregunta de cómo hacer la relación de propietarios e inquilinos, una pregunta interesante y compleja a la vez. Considero que nosotros como intermediarios tenemos una gran responsabilidad y desafío en cómo va a ser esa relación. Y que todas las medidas que tomemos hoy en este presente van a impactar en la relación futura. Nosotros definimos manejarnos a través de una línea de solidaridad y sentido común
El sentido común debe mandar en esta situación. Hay que entender que es una situación que nos toca a todos, no es responsabilidad de nadie, motivo por el cual considero que hay que priorizar las relaciones a largo plazo, y siempre apelando a la buena fe. ¿Qué me refiero a la buena fe? Es entendible la situación de un autónomo o un profesional independiente que no puede pagar un alquiler porque no está trabajando. Pero no es la misma situación la de un empleado en relación de dependencia que está cobrando su sueldo con normalidad. Por esto, vuelvo a repetir, tenemos un gran desafío de responsabilidad de regular esas relaciones entre propietarios e inquilinos. Excelente. Muchas gracias, Lucas. Vamos entonces hasta El Salvador con Mary. Misma pregunta. ¿Qué acciones tomó el gobierno o algún otro rector con respecto a los alquileres residenciales o comerciales? ¿Y cómo consideras que será la relación entre el dueño de la propiedad y su cliente? Bueno, aquí en El Salvador se decretó que durante 3 meses los inquilinos no iban a pagar sus cuotas de arrendamiento, así como también todos los servicios básicos, energía eléctrica y agua potable. Sin embargo, hay dueños de inmuebles que decidieron analizar si esto era viable. ¿Por qué razón? Vengo y le voy a sumar 3 meses pendientes al mes de junio, por ejemplo, a mi inquilino, pero ¿quién me garantiza que este inquilino me va a poder pagar cuando en realidad no sabemos cómo va a seguir manejándose el negocio? Entonces, porque eso se iba a diluir en el tiempo de contrato, pero cargarle una cuota adicional en el tiempo del contrato y su nivel de ingreso va a ser el mismo, es complicarlo más. Entonces, hay empresas que han tomado una muy buena acción y es negociar con el inquilino. Vaya, desde el 50%, 40%, 60% y otros donde le han dicho, ¿sabe qué? Pagame la cuota de mantenimiento, que es el CAN y todo eso, y esperémonos a ver qué sucede. Te lo voy a dar como condonación, no es un alquiler congelado, sino más bien una condonación para ayudarlo, para que se sienta motivado, para que no diga voy a suspender mi empresa en este momento, porque hay muchos que esa ha sido la actitud, prefiero cerrar porque no sé hacia dónde vamos. Pero yo creo que hay empresarios muy buenos que ha sido tener esa relación mano a mano. Esto nos duele a los dos, salgamos adelante juntos. Entonces yo creo que oportunidades siempre van a haber. Los gobiernos siempre tiran sus decretos pensando ayudar, pero al final no sabemos si esa medicina que me voy a tomar ahora me va a generar un efecto negativo en el tiempo. Excelente. Muchas gracias, Mary. Ahora vamos a Panamá. Berlisa, cuéntanos, ¿cuáles son las medidas que han tomado los diferentes actores del mercado? Bueno, en Panamá, como dije antes, el gobierno nacional comenzó a tomar medidas a través de decretos ejecutivos. Muchos abogados, sobre todo, se han quejado de eso, de que se violentaba el Estado de Derecho, porque hemos estado siendo gobernados directamente por el órgano ejecutivo. En ese sentido, la Asamblea Nacional propuso varios anteproyectos de ley, entre los cuales está el de la moratoria para el tema del cobro de las hipotecas, préstamos personales. También se tomó la medida de los alquileres, inicialmente a través de un comunicado del Ministerio de Vivienda y de la Presidencia, en la cual se prohibía el desalojo, la evicción, así como nos dijo Franklin que está la situación en Orlando, se prohibía por 90 días. En realidad se suspendían los trámites administrativos, con lo cual también se suspendía todo lo que era desalojos y lanzamientos. Además de eso, se le prohibía a los propietarios o arrendadores que cortaran servicios básicos como la luz, el agua, porque el norte del gobierno es, yo no lo veo como sobreproteger al arrendatario, sino más bien asegurarse que durante un estado de emergencia y de crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, las personas se fueran a quedar pues sin techo. Como dicen mis colegas, se trata de un tema de solidaridad, de empatía, de ser empáticos, y se apela mucho, la gente se queja pues de que hay zonas grises en las leyes. Aquí se promulgó el decreto ejecutivo 145 el día 1 de mayo,
para el tema igual del congelamiento de los alquileres. Muchas personas entendieron que el congelamiento de los alquileres significaba que no ibas a pagar por 24 meses tu alquiler. Se ha aclarado que no es así. Se ha aclarado que se trata de congelar el incremento del canon de arrendamiento. En esa ley hay diferentes artículos que cubren algunas cosas y para el gusto de los que somos corredores de bienes raíces o abogados especialistas en bienes raíces, dejan muchos espacios grises, mucha cosa abierta a la interpretación de las partes. Allí se toma en cuenta también el tema de que no se corten los servicios básicos, el tema de que se pueda hacer una negociación entre las partes en que se pueda diferir el pago. Lo que pasa es que hace falta un poco más de comunicación con las partes en el tema del alquiler para que sepan realmente cuáles son sus derechos. Mucha gente piensa que se le va a condonar el pago. En la parte comercial, yo a todos mis clientes les he estado recomendando que lleguen a acuerdos favorables con sus inquilinos, porque la idea no es sacar al inquilino ahora y dejar la propiedad vacante, con lo que al término de la emergencia nacional o la pandemia vas a tener la propiedad compitiendo con cientos o miles de otras propiedades que van a estar en el mercado y no sabes cuándo la vas a alquilar. Mientras tanto, ya tú tienes un inquilino allí con el cual puedes llegar a un acuerdo, ya sea de rebaja del alquiler o condonación de 1 o 2 meses, tomando en cuenta que sea cierto pues que la persona ha tenido una merma en sus ingresos. No sé si con eso contesto a tu pregunta. O... Sí, excelente, excelente. Gracias, Berlisa. Y para añadir, en la parte bancaria en Panamá, el día 4 de mayo, la banca panameña establece un acuerdo donde no se va a hacer cobros de las mensualidades hipotecarias, entre otros productos, hasta el 31 de diciembre del 2020. También se establece en ese acuerdo que no se puede hacer ningún tipo de lanzamiento o remate hasta esta fecha. Entonces, inicialmente la banca de buena fe lanza un comunicado desde el mes de marzo estableciendo que da un periodo de gracia entre 90 y 120 días y ahora en mayo establece que este periodo de extensión pasa o llega a finalizar hasta el 31 de diciembre. Si lo vemos completo, prácticamente son 10 meses donde la banca sacrifica la recepción de sus intereses y comisiones para apoyar al pueblo panameño, cosa que es digamos, un factor importante dentro de la economía de Panamá. Importante también que luego del primer periodo de la primera etapa que involucra los 3 primeros meses, el cuentaviente o la persona que tiene su préstamo hipotecario tiene que acercarse a su agente económico y mostrar la evidencia de que efectivamente ha sido afectado por las medidas por el COVID-19, ya sea que se le haya suspendido el contrato, haya quedado sin empleo o que su empresa, para la cual es suya, ha sido afectado por esta situación y debe presentar la evidencia. Y es importante entonces la comunicación en los actores, porque en Panamá el financiamiento hipotecario es muy importante. Nosotros aquí podemos, una persona que vaya a comprar una propiedad puede optar por un financiamiento si es una propiedad nueva y es de hasta 180,000, puede tener tasas garantizadas hasta por 15 años y conseguir financiamiento de hasta un 98%. En esa línea, entonces, le pregunto al siguiente panelista, a Raúl, ¿cuál es la situación actual del crédito hipotecario en su país? ¿Qué rol cumple la banca en Honduras? Discúlpame, Alfredo, antes de pasar a la participación de Raúl, que le vas a tener que volver a hacer la pregunta, quiero comunicarles que el doctor Diego Torres de Uruguay pronto va a tener un compromiso y se va a tener que retirar. Así es que él va a estar como unas media hora más con nosotros, pero sí quería hacerles saber por si acaso se extienden alguna de nuestras comunicaciones. Y también quiero comunicarles que después de la pandemia creo que puedo manejar avión. Yo estoy aquí pendiente del Zoom, del WhatsApp y del Facebook Live. Así que adelante, Raúl. Muchas gracias, Berlisa. Gracias, Raúl, Berlisa. te reitero, ¿cuál es la situación actual de crédito hipotecario en tu país? ¿Qué rol cumple la banca? Muchas gracias, Alfredo. Pues la verdad es que nuestra banca es una banca que tiene todas las herramientas desde hace aproximadamente unos 20 años, probablemente un poco más. Se lograron abrir, la banca privada se logró abrir hacia
financiamientos de largo plazo para la venta de viviendas. Dentro de la industria inmobiliaria, las viviendas, una por una tal vez no hacen tanto peso, pero cuando juntamos a toda la construcción habitacional, la verdad es que el peso que tiene sobre la industria en sí es extraordinario y la cantidad de plata que se invierte en eso y que genera el movimiento económico es extraordinario también. Y cuando empieza la banca a hacer eso hace más de 20 años en Honduras, pues lógicamente con bancos de segundo piso, con entidades gubernamentales que han estado dando el financiamiento con tasas un poco más bajas que las de la banca, pues en aquel momento mejoró muchísimo todo el sistema de la industria de la construcción en la parte de viviendas. Ahora, nuestra banca en Honduras es una banca conservadora, es una banca que está más atenta a mantener la seguridad de sus resultados directos que de entrar en lugares un poquito más riesgosos, llamémoslo así, y ser más agresivos. Siento que podrían tener tal vez una visión de un poco más de largo plazo y poder entender que la industria en sí, la parte de hipotecaria, es al final la que mueve toda la economía en un gran porcentaje. Ser un poco, ahí es donde entra el gobierno, porque tenemos circunstancias muy puntuales de la macroeconomía del país que no permiten que las tasas de interés sean tan bajas como en los lugares donde el dólar es la moneda que se utiliza, ¿no? Entonces tenemos situaciones de inflación y de Producto Interno Bruto en relación a la balanza de pagos que no nos permite llegar a esas tasas de interés. Sin embargo, ahí es donde tiene que haber un subsidio, ahí es donde es tan importante ese plan de nación de impulsar la industria de la construcción mediante el incentivo, ya sea fiscal o de índole de tasas de interés en la parte bancaria, y que la banca empuje hacia eso, porque si la banca entiende la importancia que tiene la industria en sí y cómo le genera eso más negocios, consumo, de pago de servicios, de un montón de situaciones que se generan cuando ya uno tiene un financiamiento directo con un banco en particular, pues creo que habría más dinamismo en la economía, nos permitiría tener un poco más de fuerza en esa parte. Sin embargo, tenemos las herramientas, la banca las está utilizando, nuestras tasas son elevadas, eso podría mejorar, probablemente tendrá que mejorar en esta situación si toman en serio lo que se nos viene, lógicamente, que es lo que estamos hablando, los efectos post-COVID, ¿no? Excelente, muchas gracias, Raúl. Vámonos ahora con el doctor Diego Torres hasta Uruguay. Exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es la situación actual del crédito hipotecario en su país y qué papel cumple la banca? Aquí en Uruguay, históricamente, la banca tuvo una gran incidencia. Los bancos públicos, acá hemos tenido bancos públicos históricamente en el Uruguay, pero han sido muy caros esos préstamos y han sido afectados principalmente para viviendas de interés social, para departamentos o casas de baja renta. Aquí en Punta del Este, el desarrollo inmobiliario ha sido básicamente por ahorro de las personas y fundamentalmente por ahorros de inversionistas y de consumidores de Argentina. Aquí la particularidad en Punta del Este es que el gran desarrollo inmobiliario, los grandes desarrolladores inmobiliarios aquí han sido los argentinos, ciudadanos argentinos, que han tenido que salir de la voracidad del fisco argentino, y el Uruguay ha sido un refugio, en el buen sentido, un refugio de capital, de mantener el patrimonio, porque han tenido grandes problemas a lo largo de la historia con su moneda y
con cuestiones políticas. Entonces, el gran desarrollo aquí en Punta del Este ha sido de los argentinos. Por suerte, porque han transformado a una ciudad balnearia de arena en un polo internacional de desarrollo turístico. Entonces no tengo ninguna vergüenza en decir que gracias a los argentinos y gracias a los inversores argentinos hemos tenido un gran desarrollo inmobiliario que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, luego los bancos privados, tenemos bancos privados de todos lados, siempre ha sido muy caro, muy costoso el crédito hipotecario. Entonces, aquí en Punta del Este ha funcionado muy poco. Sin lugar a dudas que si tuviéramos mejor acceso al crédito, si tuviéramos mejor acceso a todo ese préstamo bancario, sería mucho más fácil, sería mucho más fluido, sobre todo para la gente de aquí, para los que trabajamos aquí, para los que queremos tener mejor desarrollo. Ese es el panorama desde aquí. Muchas gracias, Diego. Bueno, en Panamá tenemos la ley de intereses preferenciales promovida desde los años 80. Esta ley establece tasas garantizadas, como les mencioné anteriormente, de hasta 15 años y las tasas van desde 0%, dependiendo del valor del bien, a una tasa media de 4.25 para propiedades de hasta 180,000. Vemos entonces que en Uruguay el acceso al crédito sí existe, es caro. Nos vamos entonces a Argentina con Lucas. Cuéntanos, Lucas, Argentina, ¿cómo es el rol de la banca? Recuerda tu micrófono, Lucas. Berlis, trata de ayudarnos, por favor. Excelente. A todos los panelistas les tengo abierto el micrófono. Ellos lo cierran y tienen que recordar abrirlo. Excelente. Sí, vos sabés que intenté abrirlo, pero no me dejaba. Bueno, Alfredo, la verdad que te escucho hablar y me genera envidia lo que conté de Panamá. Sana, mejor dicho, de ser honesto, no tan sana. En Argentina estamos sin crédito hipotecario, vendemos sin crédito hipotecario. La verdad que representa menos del 2% de nuestro Producto Bruto Interno, cuando en otros países y países de la región está por arriba del 20%. Tuvimos una experiencia hace 4 años donde salió una línea de crédito fuerte, accesible, que estaba ajustada, era una línea de crédito en pesos, ajustada a UVA, que le llamamos como una unidad de valor adquisitivo. No viene el caso de explicar la fórmula, pero es una unidad que sigue la inflación. Y la verdad que en un país inflacionario la experiencia no fue buena, porque empezaron a crecer las cuotas de manera exponencial o mayor que lo que crecían los salarios. Entonces todos los tomadores de crédito empezaron a estar muy asfixiados en el medio. Esto también asustó a los tomadores de crédito en ese momento. Y en los últimos años prácticamente es inexistente. Como yo siempre digo que los desarrollistas en Argentina son héroes, porque la verdad que con todos los vaivenes de la economía siguen apostando. Gran parte de la financiación que podemos otorgar la dan ellos, a veces en el plazo de la obra y otras veces hasta 48 meses, no más de eso. Ese es el promedio de financiación que tenemos. Y como dice un colega mío, los inmobiliarios somos magos porque vendemos con plata, con efectivo. Siempre hace alusión a esa frase porque la verdad que nosotros en Argentina, si tuviésemos una línea de crédito hipotecaria promovida por el gobierno, la situación sería otra, porque el déficit habitacional en Argentina es grande. Tenemos un segmento grande para atacar, para venderles, pero que no pueden acceder. No pueden acceder por una cuestión de exigencias, por una cuestión de lo caro que son los créditos o directamente por la inexistencia en muchos momentos de cualquier línea crediticia o hipotecaria. Excelente. Esa es la situación de Argentina, sumado a la introducción que hizo Diego, que bueno, muchas veces las presiones que tenemos en el fisco en Argentina lleva a que muchos opten por inversiones en Uruguay como un refugio de capital. Excelente, muchas gracias, Lucas. Vamos entonces a hacer un resumen en función de la perspectiva de cada uno de los panelistas que le toca la siguiente exposición, que es mejores prácticas. ¿Qué oportunidad de mejora propone usted a los actores del mercado inmobiliario? Llámese actores del mercado inmobiliario,
gobierno, banca, desarrollador y empresario. E inicia en esta parte Berlisa Arosemena. Sí, Alfredo, antes de iniciar mi participación, el doctor Diego Torres se va a despedir porque tiene otro compromiso y probablemente mi participación va a demorar un poquito más de lo que él necesita para despedirse y retirarse de su próximo compromiso. Diego, adelante. Gracias, Berlisa. Primero que nada, felicitarlos a todos. Gracias por permitirme mostrarles un poquito del Uruguay, un poquito de Punta del Este. Los estoy esperando para cuando se levanten las restricciones y prometo ir a visitarlos a cada uno de ustedes porque también me gusta ir a conocer cuál es la realidad de ustedes y cuántas cosas lindas seguramente vamos a aprender de todos estos intercambios. Celebrar el encuentro, celebrar toda esta América Latina unida y somos los protagonistas. Nosotros tenemos la obligación de ser los protagonistas, tomar la iniciativa y construir nuestro futuro, nuestro presente. Está en nuestras manos. Gracias, quedo a disposición de todos ustedes. Estamos en contacto permanente y de aquí para adelante celebro muchas oportunidades en esta América Latina. Hasta siempre, amigos, y muchas gracias por permitirme estar esta linda mañana con todos ustedes. Diego, muchísimas gracias. Las gracias por aceptar esta invitación. Gracias por exponer esto con ALAI, que es la Alianza Latinoamericana de Asociaciones Inmobiliarias. Esperemos que sea la primera de muchas tertulias que tengamos y podamos comparar lo que pasa en cada uno de nuestros mercados y podamos aplicar las mejores prácticas de cada mercado en el nuestro, o por lo menos sugerirles a nuestras asociaciones y a nuestros gobiernos para que vayamos mejorando y profesionalizando la práctica inmobiliaria. Ahora sí, me despido de ti, Alfredo. ¿Cuál era mi pregunta? Mejores prácticas, Berlisa. ¿Qué oportunidades de mejoras propones a los actores del mercado inmobiliario, gobierno, banca, desarrollador, empresas? Ok, mejores prácticas, bueno, por parte del gobierno sería bueno que modernizáramos algunas funciones que podemos utilizar para realizar transacciones. En ese sentido, pues que se admita la firma digital tal cual se hace en Estados Unidos, no solamente para notarios y algunos profesionales como se ha habilitado ahora debido al tema de la pandemia en Panamá, sino que se abra en general para que uno pueda cerrar transacciones virtuales con sus clientes, que sabemos pues que va a ser la nueva modalidad. Pensamos que va a ser por los próximos 18 meses, pero probablemente, como dijeron algunos de ustedes, o Lucas, que dijo que ya no vuelve a dar una clase presencial en su vida porque le gusta más el tema virtual, algunos vamos a permanecer en teletrabajo y sería bueno pues que el gobierno modernizara muchas de las cuestiones que podemos utilizar para transacciones. En cuanto a la banca, ser un poco más flexibles también con las aperturas de cuenta bancaria, con las revisiones de crédito hipotecario, bajarle un poco a la burocracia. En los corredores de bienes raíces en Panamá, y discúlpame Alfredo, que eres banquero, tenemos esa queja generalizada, la burocracia excesiva que existe en la banca panameña para aprobar un crédito. Tú haces una venta y a veces demoras entre 60, 90 días con suerte para cobrar, para que se haga el desembolso. La banca panameña debe mejorar eso. En cuanto a los desarrolladores, revisar el nuevo gusto que tendrán los consumidores. Es una tendencia a nivel mundial, pues que los consumidores van a cambiar su forma de pensar. Los desarrolladores pues deben adecuar sus productos para que nosotros podamos ayudarlos a promoverlos. En cuanto a nosotros como corredores de bienes raíces, agentes, brokers, como se llame en nuestro lugar de trabajo, debemos modernizarnos también. Tenemos que aprender a utilizar más las herramientas digitales, tenemos que profesionalizar. De hecho, hace un par de días yo di un webinar porque estaba preocupada, como ahora pasa uno más tiempo en la computadora, veo los perfiles de muchos de mis colegas que son gente brillante y no me dicen mucho en los perfiles. Entonces, todos debemos adaptarnos y tratar de mejorar en ese sentido, porque ya la inmediación física con el cliente va a ser bastante limitada. Así que tratar de adecuar nuestra práctica profesional
a utilizar las herramientas de la mejor manera posible. No es necesario que te conviertas en un pro ni que hagas una maestría, pero ir dirigiendo tu pensamiento a la utilización de tools virtuales, utilizar este tipo de herramientas. Hace 4 o 5 meses no nos imaginábamos que estaríamos en una convención. Esto es una convención internacional realmente y la hemos facilitado a través del Zoom. Entonces, ese tipo de pensamiento es hacia el que debemos dirigirnos nosotros como profesionales. Lo dejo hasta allí. De verdad siento que hemos tenido una participación interesante porque se han mantenido más o menos en 200 participantes en promedio desde que inició. Ya llevamos casi 2 horas aquí hablando. Así es que los felicito a todos por sus intervenciones. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Berlisa. Nos vamos entonces con Mary hasta El Salvador. Misma situación, mejores prácticas, ¿qué oportunidad de mejora propone usted a los actores del mercado inmobiliario, gobierno, banca, desarrollador, empresario? Mary, el micrófono. Ya lo tienes abierto. Ok. Antes de empezar te decía, quiero hacer una analogía de lo que representa COVID-19 en el mundo. Hace unos 10 años yo le pregunté a un médico que qué significaba si me tomaba algo que me acelerara el metabolismo y me dijo, bueno, que te va a suceder ahora lo que te pudo haber sucedido en 10 años. Entonces, COVID-19 vino a acelerar el metabolismo del mundo, porque todo esto que estamos hablando, esto iba a pasar en algún momento, todas estas prácticas las íbamos a adoptar, a eso íbamos, lo único que nos agarraron desprevenidos y las vamos a ejecutar en el 2020. Bueno, respondiendo a tu pregunta, definitivamente nuevas prácticas, mira, el tema de tecnología es uno de ellos y nosotros en El Salvador yo creo que veníamos viendo eso desde hace unos 10 años. Yo no sé si ustedes sabían, pero El Salvador es uno de los impulsores de la hipoteca centroamericana. La hipoteca centroamericana es un acuerdo que se hizo entre los 5 países de Centroamérica, Panamá y el Caribe, para obtener financiamiento a través de cualquier banco de la región, generando garantías igualmente en cualquier país de la región. Entonces, nosotros creo que lo que habíamos venido trabajando, hoy lo tenemos que hacer, lo tenemos que implementar para poder salir adelante en estos momentos, nuevas prácticas, nuevas tecnologías, implementar flexibilidad en todos y llegar a un feliz término de una relación comercial en el sector inmobiliario, que es el que genera más empleo de todos los rubros que existen. Excelente, muchas gracias, Mary. Vamos entonces hasta Estados Unidos. Frank, cuéntanos, mejores prácticas, ¿qué oportunidades de mejora propones? Franklin, tú mismo tienes que abrir tu mic. Sí, no, yo creo que cuando le damos a abrir, tú nos tienes que volver a abrir. No los tengo se carga, bloqueados. No me echen la culpa. A mí me pasa lo mismo, Berlisa. Denle 2 veces entonces. Pero Vamos, señores. Frank, cuéntanos, mejores prácticas. Gracias, Alfredo. Excelente. Mira, viniendo desde arriba en tu pregunta, gobierno, bueno, ahí no quisiera opinar mucho en el tema de nuestro país, pero yo diría el sector gobierno, entender que tenemos un solo planeta y el coronavirus nos ha demostrado que mientras más unidos estemos, más fuerza vamos a sacar. Mientras menos ideas de construir muros para separarnos, más juntos vamos a estar en el mundo entero. Y esto nos ha demostrado que el problema que tenemos hoy en día no es un problema de Estados Unidos, sino que es un problema de El Salvador, es un problema de Argentina, es un problema de Panamá, de Uruguay y del mundo. O sea, que yo te diría que la unión hace la fuerza. En términos de banca, creo que tenemos una situación privilegiada en los Estados Unidos. Y cuando escucho temas como el tema de Argentina, es algo un poquito triste. Y por eso digo que tenemos una situación muy privilegiada, porque como mencioné anteriormente aquí, la banca controla las compras financiadas, manejan digamos que el 75, el 80% de las inversiones residenciales.
Algo muy bueno que ha hecho la banca, algo muy positivo, es que en los últimos años han sido un poco más estrictos, lo cual nos garantiza que no vamos a pasar lo que pasó en el año 2008-2009, cuando hubo el desplome de la famosa burbuja. Ahora estamos viendo algo que es más de salud, y es una pandemia mundial, y no es un problema centrado en bienes raíces. Desarrolladores, yo diría que a nivel de Estados Unidos continuamos siendo el lugar más sólido para invertir. El área en particular donde yo estoy, como mencioné al principio, la Florida Central, es un área muy sólida y muy atractiva para inversionistas. Obviamente, como en el mundo, todo está un poco parado, pero sabemos que es algo que va a pasar, y tan pronto pase, las oportunidades van a seguir desarrollándose y van a seguir surgiendo. Hablando de oportunidades, muy jocoso, y les comento algo que casualmente veo que lo tiene Raúl ahí en su espalda, un libro, el libro Shift, que he estado leyendo en estos días, y el libro Shift o Cambio en español, es un libro que en una de sus páginas nos dice que cuando hay un cambio o cuando hay una depresión como las que vivimos hoy en día, al principio todos los botes flotan iguales, todos estamos en la misma, al mismo nivel. Las acciones que tú vayas tomando y el trabajo que tú vayas haciendo día a día es lo que va a hacer que el barco tuyo se vaya hundiendo o el barco tuyo flote más arriba. Y yo creo que para nosotros que estamos aquí, como decía Berlisa, en esta convención mundial, y las personas que nos están escuchando, estamos haciendo los esfuerzos para que esos botes de nosotros florezcan y floten cuando salgamos de esta pandemia. Y eso me lleva al tema de agentes inmobiliarios. Como comentaba también Berlisa, creo que la preparación que nosotros hagamos para dar servicios a nuestros clientes, preparación intelectual, preparación presencial, nuestra presencia en las redes y nuestra presencia profesional para dar apoyo a esos clientes es los que nos va a separar de los que estén de más en la competencia. Hay mucha competencia, pero la preparación que cada quien haga es lo que nos va a sacar adelante. Y poniéndonos como agentes, lo que comentaba al principio con los gobiernos es la unión. La unión que vamos a hacer en nuestros mercados locales, en nuestros mercados internacionales, es lo que nos va a ayudar a salir a flote y a salir a camino tan pronto salgamos de esto. Nunca olvidemos dos cosas. Número uno, esta pandemia va a pasar, porque no nos vamos a quedar en esto para el resto de nuestras vidas. Y número dos, que no olvidemos que las mayores riquezas en el mundo se han desarrollado en momentos de crisis, en momentos de dictaduras, en momentos de depresión, es donde han crecido las mayores ideas de riquezas, y saliendo de estas situaciones es que han florecido las mayores riquezas del mundo. Muchísimas gracias, Franklin. Discúlpame, Alfredo. Aquí claro. Nos dice Denis Mauricio Meraz que Raúl Emilio muestra el libro Shift que mencionó Franklin. Mira, lo leemos. Yo lo tengo aquí. Por eso somos amigos. Muestra el tuyo, Raúl Emilio. Es una buena literatura. Les digo, no es un manual, pero sí nos da muchas luces. Nosotros somos amigos, nos conocimos en convenciones de KW mientras yo estuve haciendo una asesoría a KW, a mis amigos Manoj y John. Así es que tenemos más o menos la misma escuela, ¿no? Bueno, Raúl. Adelante, Alfredo. Bueno, Raúl, aparte de mostrarnos tu libro, tienes 30 segundos para el mensaje de cierre. Ok, ahorita solo déjame pongo el cronómetro. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a ti, Berlisa, por tu iniciativa. Excelente moderación, Alfredo, todos los panelistas, un orgullo tenerlos ahora en mis contactos, ¿verdad? Yo creo que voy a decir 3, 4 puntos. El primero es, estamos claros, esto es una crisis. Una crisis requiere de más trabajo, pero le voy a poner el trabajo de las 3 Is. El trabajo debe ser más intenso, más inteligente e inmediato. No es esperar hasta cuando nos digan, ahora sí pueden trabajar. No, es
ya desde ahorita, como decía Franklin, preparándonos lo más que podamos y poniéndonos enfrente de los negocios, enfrente de nuestros contactos, de nuestras amistades. Luego, lo que decíamos antes, debemos de ser adaptables como el agua. Debemos de ir viendo las tendencias, analizándolas, recabando información que nos permita tomar decisiones de inmediato y a futuro y a corto plazo. Con respecto al gobierno y a la banca, el mensaje que les puedo dar es, por favor, ayúdennos a que estas cosas se planifiquen desde ya. Trabajen en pro de las mayorías, en particular al gobierno. A la banca le digo, tengan la visión de largo plazo. Sepan que esto no es para mañana, no es un negocio, no son negocios de 1, de 2 o de 3 años, son negocios de largo plazo y así debemos de verlo, de lo que genera, ¿verdad? Son cruciales en este proceso de reactivación económica esos dos sectores, el gobierno y la banca. Pero el mensaje es que todo, como bien dicen ustedes, va a pasar. Todo pasará. No nos dejemos paralizar por el pánico. Eso no es bueno ni para nuestra salud ni para nuestra mente. Debemos de entrar al modo de gratitud, de solidaridad y de fe. Las cosas van a mejorar y hay que pensar positivo. Y todo, cuando uno piensa en positivo, uno genera reacciones positivas de los demás. Eso es un hecho. Así que ese sería mi mensaje y de nuevo muy agradecido poniendo en práctica lo que les estoy diciendo. Muy agradecido y con mucha fe hacia el futuro. Muchísimas gracias a Raúl Martínez que nos acompañó desde Honduras. Viene el turno entonces hasta El Salvador, Mary Guevara. 30 segundos, te despides. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por hacerme parte de este excelente foro, un gran aprendizaje, y para todos los que han estado conectados, escuchando en las ponencias de cada uno, muchas gracias. Miren, la vida nos enseña a que la única manera de salir adelante es saliendo unidos. En estos tiempos es de ser más creativos. Los clientes adquieren por dos razones. Uno, porque tienen la necesidad, y otro porque se le crea la necesidad. Entonces, trabajando unido con este sector productivo, vamos a salir adelante. Gobierno. Los gobiernos deben de ser realistas y saber que el mundo no se puede detener, que debemos de salir a trabajar, claro, manteniendo todos los cuidados necesarios, pero el sector inmobiliario es el sector más bondadoso del mundo, generando multiplicadores de empleos y obviamente de la economía. Entonces, yo creo que el mensaje es los que podamos unirnos, hablar con todas las que nos corresponden en el país, gremiales, gobierno, y trabajar juntos. Somos una parte importante que conocemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cómo atraer esas nuevas inversiones. Entonces, hagamos ese excelente trabajo. Muchísimas gracias, Mary Guevara, representante de El Salvador. Y nos vamos ahora hasta Miami, Estados Unidos, Franklin Mateo. Bueno, las gracias sobran. Berlisa, especial gracias por organizar este evento, esta convención mundial. Alfredo, gracias por tu organización. Y a todos los demás participantes, gracias por hacer parte, hacerme partícipe de esto. Diría que creo que en común y en general el mensaje final que tenemos es la unión mundial, que este coronavirus nos sirva cada uno para entender que en la unión está la fuerza, que mientras más unamos nuestras fuerzas, más vamos a salir adelante y más éxitos vamos a tener como mundo. Muy de acuerdo con Mary, los bienes raíces a nivel mundial son la generación de empleos número 1 en el mundo y debemos valorar lo que tenemos en nuestras manos para ofrecérselo a los demás. Gracias, estamos a sus órdenes en Orlando, en la Florida, y de nuevo, un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Franklin Mateo, representante de Estados Unidos. Vamos ahora con Lucas Bergo hasta Argentina. Lucas. Bueno, parto de algo que dijo Raúl, que es ser positivo. No hay lugar para ser negativo en esta situación. Seamos disruptivos. No existe un comercial o un vendedor que sea negativo. La expectativa hacia el futuro tiene que ser la fuerza nuestra en el presente,
Así que tenemos que ser disruptivos y anticiparnos las tendencias. Por otro lado, sabemos que somos uno de los motores de la economía, impulsamos más de 100 rubros con nuestro trabajo, así que los gobiernos tienen que entender esta situación y darnos el apoyo correspondiente, porque, vuelvo a repetir, somos una de las piezas claves para salir de todo esto. Por otro lado, gracias totales, gracias a Berlisa por la organización, a Alfredo por la moderación y por dejarme participar con este excelente nivel de profesionales, y a todos los que se sumaron y se conectaron para escucharnos. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Lucas Bergo, desde Argentina. Berlisa Arosemena, responsable de este panel internacional. Cuéntanos. Gracias a todos. Bueno, mi primer mensaje es que el ser humano siempre quiere salir adelante. Una prueba es que a todos estos panelistas que están aquí, solamente tuve que despedirles una vez que participaran en este panel, en esta conferencia internacional para ayudar a sacar adelante nuestros mercados inmobiliarios, y dijeron sí, porque el ser humano siempre quiere salir adelante. Mantengamos esa motivación. Mi mensaje positivo: sea como un bombardero en la guerra. Observe, oriente, decida y actúe. Identifique el problema, establezca las opciones que tiene, seleccione un curso de acción y ejecútelo. Sea ordenado en lo que desea hacer y verá que tendrá éxito. Adelante, adelante Panamá, adelante todos los países que participaron en la conferencia internacional. Muchísimas gracias, Berlisa. Llegamos al final entonces del tema, vender inmuebles durante el COVID-19. Definitivamente, como bien mencionaron uno de los panelistas, el COVID viene a ser el acelerador del metabolismo del mundo. Nos ha ayudado a romper fronteras físicas. Esta reunión, esta convención internacional es prueba de ello. Y señoras y señores, como bien lo expresó el doctor Diego, somos los protagonistas. Arriba Latinoamérica. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias a todos.